Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Bueno tener a todos una vez más. Vaya, tenemos todas las sillas ocupadas esta tarde, ¿verdad? Volvamos a donde nos quedamos en nuestro último programa, Romanos capítulo 10. Hoy incluso vamos a entrar en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 10. Y supongo que mejor pongamos la cámara en los libros o algo así para que la gente lo sepa. Tenemos cintas de video y las cintas han sido transcritas en los libritos, así que están disponibles y tratamos de mantener el costo lo más bajo posible para que la mayor cantidad de personas pueda disfrutarlos. Ahora hay muchos lugares donde los están usando en las escuelas dominicales. De hecho, creo que el sábado vino un grupo de personas de una de las grandes iglesias en Minnesota y van a empezar a usarlo en su iglesia para un estudio. Y así el Señor está abriendo todo tipo de puertas y solo oramos para que cumplirá su propósito. Está bien, ahora para ustedes aquí en el estudio, volvamos a Romanos capítulo 10 y continuemos justo donde nos quedamos. Y eso estaba en el versículo 17. Ahí fue donde nos detuvimos. Así que la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. Recuerden, dejé tan claro que Dios no espera que alguien responda hasta que Él lo hable. Y siempre doy el ejemplo. Cuando empezó Noé a construir su arca, ¿se adelantó? No. Empezó hasta que Dios le dijo, construye un arca. Y así, Hebreos 11 dice que por fe, Noé respondió a lo que Dios le dijo que hiciera y construyó un arca. Abraham, por fe, ¿qué hizo? Él dejó Ur de los Caldeos. Cuando Dios dijo y así es a lo largo de toda la Escritura que cuando Dios lo habla y los hombres responden, entonces Dios lo ve como fe, Él considera esa fe y así. Ahora con el Evangelio se nos ha revelado. El apóstol Pablo lo ha llevado al mundo gentil y ahora Dios pone esa responsabilidad sobre los gentiles, creer en el Evangelio que Pablo llama mi Evangelio, que él llama el Evangelio de la gracia de Dios. Pasamos por todo esto el otro día, así que está fresco en mi mente. Él también lo llama ese Evangelio que predico entre los gentiles. Él lo llama el Evangelio de la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha estado guardado en secreto desde tiempos pasados. Está bien, así que eso es en lo que debemos creer ahora, hoy, en lo que Dios nos ha revelado. Está bien, ahora Pablo va a volver una vez más a la situación de Israel. El versículo 18, pero yo digo, dice Pablo, no han escuchado. Bueno, ahora ten cuidado. ¿Quiénes son ellos? Israel, judíos. ¿No han oído? Sí, en verdad. Su sonido llegó a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. Entonces digo, ¿no conoció Israel? ¿Cuántas veces no les he dicho a nuestras clases aquí en Oklahoma? Cuando Jesús llegó a la nación de Israel, ¿podrían haber sabido quién era? Deberían haber sabido quién era, pero lo hicieron. Pero Israel no lo supo. Ahora, ¿por qué digo eso? El Antiguo Testamento estaba lleno de profecías, 360, algunas, si no me equivoco, profecías distintas sobre su primera venida en el Antiguo Testamento. Y el judío de ese día conocía su Antiguo Testamento, al menos ellos pensaban que sí. Deberían haber sabido quién era en el momento en que apareció, pero no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque podían leer el Antiguo Testamento y no ver una palabra. Y sabes, la gente no es diferente hoy con la carta de Pablo. Si es que lo leyeron y no lo leyeron. Mencioné el sábado por la tarde, incluso pensé que era gracioso. Salió y no lo esperaba. Una vez le estaba mostrando algunos de estos a un amigo médico, no al doctor Bellamy.
Pero un amigo doctor que ninguno de ustedes conoce, y si no veo a dónde quieres llegar, lo leería de nuevo. Lo leyó 3, 4 veces antes de que finalmente dijera, oh, no, eso es gracioso, nunca había visto eso antes. Ahora, supongo de esta manera. Sé que los doctores no pueden escribir, pero deberían poder leer. No es así, pero no pueden, simplemente no pueden. Lo que dice, bueno, mira, Israel no era diferente. Leían esas profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. No sabían de qué estaba hablando. Y así aquí vino. Se presentó, realizó los milagros, hizo las señales, y aún así no podían creer quién era. Pero ahora escucha, no castiguemos al judío. No somos diferentes. América no es diferente. Ninguna nación en la tierra ha estado tan saturada con esta palabra de Dios, la Biblia, como América. Biblias en cada hogar que yo conocí. Más de una copia. Ahora puede que recoja polvo, pero ahí está. Se predica una y otra vez. Eso es lo que dije hace un par de programas. Iglesias en cada esquina. Y sin embargo, América no tiene ningún concepto esta noche en general de que nos estamos acercando al fin de los tiempos. No tienen idea que todas estas cosas que están sucediendo son solo un cumplimiento constante de la preparación del escenario. Ahora, todavía no se está cumpliendo en términos de profecía, pero estamos preparando el escenario día a día para la aparición del anticristo, ese gobernante mundial. ¿Por qué crees que todo el mundo está hablando de un gobierno global? ¿Por qué nuestros empresarios no hablan de nada esta noche, excepto de negocios globales, de un mercado global? Y ahora nos estamos acercando cada vez más a una religión global. Bueno, este libro está profetizado, todo está aquí, pero ellos no lo saben. Están totalmente ignorantes. Y no es porque no tengan la capacidad intelectual, simplemente es porque se han negado a ver lo que dice el libro. Así que Israel era igual, está bien, no han oído. Verso 18, llegó hasta los confines de la tierra. Verso 19, no sabía Israel. Primero Moisés dijo, los provocaré a celos por aquellos que no son pueblo. Ahora de nuevo, estoy seguro de que se refería al momento en que Dios se volvería hacia los gentiles. Y por una nación necia te enojaré. Vaya, no es exactamente lo que los gentiles en los primeros días del cristianismo le hicieron a los judíos. ¿Por qué lo odiaban tanto a Pablo? ¿Por qué los judíos intentaron matarlo en todos los lugares a los que iba? Porque él iba hacia los gentiles. ¿Cuántas veces no he llevado mis clases de vuelta? Vuelve conmigo, incluso aquí en la televisión. Regresa a Hechos 22. Porque esto no es de ninguna manera un menosprecio hacia nuestro pueblo judío, pero simplemente era un fenómeno nacional que desde que se convirtieron en nación en Egipto, les habían repetido que eran un pueblo apartado. Si ellos eran el pueblo del pacto de Dios, Dios les dijo en Egipto, pondré una división entre ustedes y los egipcios. Y en Deuteronomio dice tan claro como el día, ustedes son un pueblo separado para mí. Éxodo capítulo 19 y dice, ustedes a la nación de Israel serán un reino, sacerdotes, absolutamente, eran un pueblo apartado. Pero ves, eso se extendió hasta la época de Pablo. Y ahora, cuando Pablo comienza a ir a los gentiles, lo odiaban por eso. Hechos 22. Siempre tengo que detenerme y entrar alrededor del versículo 17, supongo, cuando Pablo está hablando a esta gran multitud judía en Jerusalén. Ahora está bajo custodia protectora de los romanos, o lo habrían desmembrado, pero bajo la custodia protectora de las tropas romanas, él se para en la escalera y se dirige a esta gran multitud de judíos y está repasando su experiencia de salvación. Y siempre enfatizo que 3 veces en el libro de los Hechos tenemos la conversión de Pablo totalmente detallada, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Aquí estamos viendo el de 22, y ha pasado por todo el
procedimiento de su salvación en el camino a Damasco. Y luego llega al versículo 17. Y sucedió que más tarde, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, caí en un éxtasis y lo vi al Señor Jesús, el Señor ascendido, ahora desde la gloria, y lo vi diciéndome: apresúrate y sal rápidamente de Jerusalén, porque ellos, los judíos, no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo le dice a esta multitud judía: y respondí diciendo: Señor, ellos saben que estoy encarcelado, ellos saben que golpeé en cada sinagoga a los que creían en ti, y cuando se derramó la sangre de tu mártir Esteban, yo también estaba de pie, y consintiendo en su muerte, guardé o sostuve la ropa de los que lo mataron, es decir, de Esteban. Y luego Pablo dice en el versículo 21, pero Jesús me respondió: vete, sal de Jerusalén, porque te enviaré lejos a los gentiles. Ahora mira el siguiente versículo. Lo escucharon en un silencio y atención absolutos, hasta que dijo la palabra gentil. ¿Y luego qué pasó? Al oír esa palabra gentil, levantaron sus voces y dijeron: fuera de la tierra, tal individuo no es apropiado. Él viva. ¿Por qué? Porque incluso se atrevió a usar la palabra gentil. Ahora, ¿ves eso? ¿Está bien? Ahora bien, cuando este mismo Pablo comienza a ir al mundo gentil con la salvación basada en ese judío, Jesús de Nazaret, él era judío, nunca lo olvides, él era judío, pero la nación de Israel lo detestaba. Y ahora Pablo regresa y dice incluso: Moisés predijo que esto es lo que harías. Moisés profetizó que otra nación entraría en comunión con tu Dios y tú los odiarías por eso. Ya te lo he mostrado. No es exactamente lo que hizo Israel. Cuanto más sucumbían los gentiles al evangelio, más luchaba el pueblo judío contra él, excepto por unos pocos, por supuesto, pero en su mayoría. Y no es diferente hoy en día. En la ley de retorno de Israel, ¿a quién intentan mantener fuera? Los cristianos o incluso los judíos que son creyentes, profesos en Cristo, no los dejarán entrar. ¿Por qué? Porque religiosamente todavía están atados a sus tradiciones. ¿Hay lugar para un gentil en su llamada religión? Bien, continuemos. El versículo 20, incluso después de que Moisés en Deuteronomio dice que detestarán a una nación necia, que creo que se refiere a los gentiles, pero ahora el versículo 20. Pero Isaías, nuevamente, el profeta del Antiguo Testamento, Isaías, es muy audaz. Y él dice: fui hallado por los que no me buscaban. Ahora recuerda, no olvides estas cosas. Mantén tu mano en Romanos, ven conmigo a Efesios. Nunca perdamos vista algunas de estas verdades básicas y fundamentales. Y esto nuevamente regresa a mi cronología cuando digo que en el Antiguo Testamento era solo judío, con algunas excepciones. Y Pablo confirma eso ahora en Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 11. Efesios 2, versículo 11. Hemos mirado este versículo muchas veces porque lo dice tan claramente. Por lo tanto, recuerda, ahora, nuevamente, ¿a quién le está escribiendo? Gentiles en Éfeso. Él nos está escribiendo. Recuerda, él dice que ustedes en tiempos pasados eran gentiles. En la carne. Ahora, ¿a dónde se refiere tiempos pasados? El Antiguo Testamento. La economía del Antiguo Testamento. Ustedes eran gentiles. Ustedes estaban ahí en esas religiones paganas que son llamados incircuncisos por los que se llaman circuncisos. En otras palabras, los judíos se referían a los gentiles como incircuncisos. Está bien, versículo 12. Que en ese tiempo, ahora siempre analiza cada palabra de un versículo. ¿Qué tiempo? La economía del Antiguo Testamento. Mientras Dios solo trataba con los judíos,
En ese momento, ustedes, sus antepasados gentiles, estaban sin Cristo, extranjeros de la Commonwealth de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahora, esa era la situación de nuestros antepasados gentiles, claro como el agua. ¿Y cuál es el siguiente versículo? Oh, esa palabra del lado opuesto otra vez. Ya no estamos en esa horrible situación, pero ahora es un juego completamente nuevo, pero ¿verdad? En Cristo Jesús y en esa obra terminada de la cruz, en Cristo Jesús, ustedes que en un tiempo estaban lejos, sin esperanza, extranjeros, fuera de los pactos, ahora han sido acercados, no por entrar en una relación de pacto, no por estar bajo el judaísmo, sino porque la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Mira, ¿qué diferencia hace eso? Y así, ahora el judío, como dije, toda esta situación ha sido totalmente invertida, mientras que en el Antiguo Testamento solo eran judíos, con algunas pocas excepciones gentiles, ahora es prácticamente solo gentiles, con algunas pocas excepciones judías, y así somos acercados por la sangre de Cristo. Está bien, volviendo entonces a Romanos capítulo 10, versículo 20, otra vez. Pero Isaías es muy audaz y dice, fui hallado por aquellos que no me buscaban. Hablando de gentiles, me hice manifiesto. A aquellos que no me buscaban. ¿Quién era ese? Los gentiles, mira, les importaba el Dios de Israel. No eran los que estaban preocupados por su condenación eterna, estaban saturados en su paganismo. Pero, ¿a quién envió Dios al apóstol Pablo? Esas mismas personas. Ahora, esto cumple de nuevo una regla básica de las Escrituras. Nadie, comenzando con Adán y Eva, nadie de la raza humana busca a Dios. Eso sorprende a mucha gente, pero es verdad. Ningún ser humano busca a Dios. Dios siempre. El buscador, Dios, siempre da ese primer paso. Y Él es quien impulsa a un ser humano a responder. Recuerda eso. Oh, déjame mostrarte en las Escrituras para que no te quedes solo con mi palabra. Regresa al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 17, 18, 19 y 20. El Evangelio de Juan, capítulo 3, comenzando con el versículo 17. ¿Listos? ¿Listos para empezar? Porque Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira, Dios no quiere que nadie perezca. Nadie. Siguiente versículo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ya. Solo por el hecho de ser un hijo de Adán, ya están condenados cuando llegan al mundo. ¿Recuerdas que puse un par de declaraciones en la pizarra hace varios programas? No nos convertimos en pecadores porque pequemos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Y cómo nos convertimos en pecadores? Al nacer de Adán. Y así cada hijo de Adán detesta la luz. No quieren la luz. Y ya están condenados, dijo Jesús. Esto está en rojo en mi Biblia. Así que significa que Él lo dijo. Está bien, sigue leyendo. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo. ¿Recuerdas el versículo que leímos en el capítulo 1, versículo 9? Que la luz está en el mundo y ha iluminado a todo hombre que viene al mundo. Está bien, estamos hablando de esa misma luz. Versículo 19 de nuevo. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz,
¿Ves eso? Porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz ni viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que hace o cree en la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que están hechas en Dios. Ahora, eso es prueba positiva. El hombre, el deseo propio, nunca buscará a Dios. Dios es el buscador. Nunca pierdas de vista eso. Si eres un creyente aquí hoy, no te des crédito por haber encontrado la salvación. No, lo hiciste. Dios te encontró y te llevó al lugar donde crees. Justo como Lidia, de la que leímos en el programa pasado, fue Dios quien le abrió el corazón, no ella. No fue Pablo quien lo abrió. Dios lo hizo. Y recuerdas a Pedro allá en Mateo 16. No vamos a tomarnos el tiempo para buscarlo porque lo he usado tan a menudo. Creo que la mayoría de ustedes lo saben de memoria. Aquí estaban en el norte de Israel y Jesús tenía a los 12 y él dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Y cuál fue su respuesta? Oh, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías y algunos creen que eres algún otro profeta. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres él, Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Simón Pedro, carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Y mira, este es todo el concepto de la Escritura. Incluso Pedro y esos otros 10 que eran creyentes, no fue porque tuvieran la inteligencia para darse cuenta, oh mira, ese es el Mesías, sino que cuando el Mesías llegó y les señaló el Señor, el Espíritu de Dios, o como quieras llamarlo, les abrió la comprensión para que reconocieran, aquí está el que tenemos que seguir. Oh, no lo tenían por su cuenta. Está bien, ahora volviendo a Romanos, capítulo 10, una vez más. Verso 21, pero a Israel le dice, todo el día he extendido mis manos hacia un pueblo desobediente y contradictor. Ahora tengo que admitir que esta es una de las cosas más difíciles de comprender para mí. En las Escrituras aquí Dios trajo sobrenaturalmente a la nación de Israel, ¿no es así? Llamó a Abram de Ur de los Caldeos y le dijo, desde el principio voy a hacer de ti una nación de personas. Y finalmente cumple la promesa con el nacimiento de Isaac sobrenaturalmente. Hijo prometido. Isaac es el padre de Jacob. Jacob es el padre de los 12 hijos. Terminan en Egipto. Y de inmediato Dios comienza a tratar con esos israelitas como ahora su nación elegida. Y apartada, los saca sobrenaturalmente. Un milagro tras otro. Y esa multitud de israelitas sigue a su líder, Moisés. Y en cada paso del camino, Dios actúa de nuevo, milagrosamente. Los lleva al monte Sinaí, con el fuego y el trueno en la montaña. De hecho, han descubierto que algunas de las rocas allá en el monte Sinaí, en Jordania, de hecho, fueron quemadas con fuego, a diferencia cualquier otra formación rocosa en la tierra. Ya lo han establecido bastante bien. Así que esto no es solo una leyenda de las Escrituras, esto está bastante bien probado científicamente. Está bien, ahora entonces Israel, dado el tabernáculo, no haremos referencia a su becerro de oro esta vez, pero sin embargo tienen el tabernáculo y todo está listo para entrar en la tierra prometida. Él los ha sacado, Él los ha unido como una nación de personas. Ahora, tienen a su líder. Dios ha confirmado todo. Y están listos para entrar en la tierra prometida. Manden a los espías, dicen, no podemos creer en Dios. Tenemos que tener espías antes de que podamos creerlo. Así que Dios se humilla. Él dice, está bien, los dejaré enviar espías. ¿Sabes lo que pasó? 12 de ellos, uno de cada tribu, entraron allí por 40 días y regresaron con un informe horrible. Nunca podremos hacerlo de ninguna manera. Podemos sacar a esos cananeos. Son tan grandes que nos hacen parecer saltamontes. Y no hay forma de que podamos sacar a los cananeos. ¿Qué les dijo Dios? Los sacaré, usaré avispas.
Los seguiré. Las avispas pueden perseguir a cualquiera, ¿sabes? Me han hecho correr por el campo de heno más de una vez. Pero dice, usaré avispas. Los seguiré. Todo lo que tienes que hacer es simplemente entrar y llevarte lo que haya. ¿Pero qué hizo Israel? Oh, lloraron y lamentaron. Y tuvieron su primer Tisha B'Av. Todos saben lo que es eso, ¿verdad? Espero que sí. Tisha B'Av es ese 9º día de agosto, donde... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Cosas dramáticas le sucedieron a la nación de Israel que los hicieron llorar, llorar y llorar. ¿Por qué no creyeron? Dios dijo, limpiaré la tierra. Y ellos dijeron, no, no lo harás. Y así lloraron todo el día siguiente porque no pudieron tomar la tierra prometida. Está bien, ahora volvamos a Hebreos. Ya hemos usado esto antes, incluso en el programa, pero estas cosas merecen ser repetidas. Y supongo que esto lo va a cerrar. Regresa a Hebreos capítulo 3. Siempre tengo que mirar un momento. No recuerdo si es el capítulo 3 o el capítulo 4, pero es Hebreos capítulo 3. Empezaremos en el versículo 7, cariño. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, hoy si oyes su voz, no endurezcas tus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación o prueba en el desierto. Mira, ahora nos está llevando de vuelta a Israel cuando están listos para entrar. Cuando sus padres me pusieron a prueba, dice Dios, y me probaron y vieron mis obras durante 40 años, por eso me enojé con esa generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mi camino. Versículo 11, así que Dios dice, juro en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora creo que Pablo escribió Hebreos, así que ahora está volviendo y haciendo la analogía. Así que él dice, tengan cuidado, hermanos. Aprendan de esa horrible experiencia, no sea que haya en alguno de ustedes un corazón malvado. No de embriaguez, no de adulterio, no cualquier otro pecado grosero que normalmente pensamos, sino el corazón malvado de ¿qué? Incredulidad. Incredulidad. Dios no odia nada más que cuando lo dice, piensa que deberíamos creerlo. Y luego baja al versículo 15, mientras se dice hoy, si oyes su voz, no endurezcas tus corazones como lo hicieron en esa provocación. Para algunos, cuando oyeron, provocaron, aunque no todos. Eso salió de Egipto por medio de Moisés. Una vez más había un remanente, Josué y Caleb, y algunos de los otros. Versículo 17, pero ¿con quién se enojó durante esos 40 años? No fue con ellos los que pecaron, en incredulidad, cuyas carcasas cayeron en el desierto, porque no creyeron que podían tomar Canaán. Versículo 18, rápido. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creen? Así que vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué? Incredulidad. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Felding, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Felding Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Felding es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada.